Buenas tardes, amigos del planetario. Les saluda una vez más desde Chetumal, aquí en el planetario Yocolcap, Javier García Vega. Esperando que todos se encuentren bien allá en casita, en compañía de sus seres queridos. El día de hoy vamos a hablar sobre las mediciones y el error. Vamos a empezar. Vamos por los conceptos básicos. ¿Qué es medición? ¿Ok? Tenemos que la medición es el proceso mediante el cual se le asignan valores numéricos a una variable de algún elemento a medir. Podemos pensar en nuestra altura. ¿Cómo le agregamos ese valor numérico? Pues con un instrumento de medición. En este caso podemos ver quizás un flexómetro u otro tipo de instrumento de medición que mida la altura, ¿ok? Y con la medición, ¿qué se busca? Se busca conocer la magnitud del fenómeno que nos interesa estudiar. En este caso sería pues nuestra altura, ¿ok? ¿Cuánto medimos? Ahora, veamos los tipos de medición. Los tipos de medición tenemos que son tres. La medición directa, que es aquella en la que se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Una vez más, podemos regresar al caso de la altura. La estamos comparando contra la longitud, que hay un patrón ahí establecido, ¿ok? Tenemos luego la medición indirecta. La medición indirecta es aquella en la que la magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes y se calcula la magnitud buscada durante un cálculo a partir de la magnitud o magnitudes directamente medidas. ¿Ok? Aquí podemos ver en el ejemplo, en la imagen, que podemos medir otras magnitudes relacionadas con la que queremos nosotros encontrar. ¿Ok? Esta sería una magnitud indirecta. Tendríamos luego que hacer un cálculo mediante el teorema de Pitágoras, que más adelante lo vamos a ver también, para poder encontrar en este caso la magnitud del árbol. Y por último tenemos a las mediciones semidirectas, que son aquellas en que la comparación no es simultánea, sino que es diferida en el tiempo. Bien, ahora vamos a platicar o a estudiar un poco sobre los términos referentes a la medición. Tenemos el término de la magnitud. Es todo aquello que pueda ser medido y que se pueda representar mediante un número. ¿Ok? Luego tenemos medida. Es el resultado de medir, tomando en cuenta la unidad de medida de la magnitud estudiada. Okay, puede ser en este caso 1.2 metros, 5 metros, en un caso de que queramos medir alguna longitud, ¿no? Un ejemplo, por decir. Luego tenemos instrumento de medición, es otro término. Es todo equipo o aparato que pueda ser utilizado para realizar una medición. En este caso, una regla o un multímetro, y entre muchos otros, son instrumentos de medición. Ahora, ¿a qué se refiere exactitud? Es otro término. Se refiere a cuán cerca se encuentra el valor medido del valor real. ¿Okay? ¿Qué tan cerca se encuentra de ese valor real el valor de la medición? Exactitud. Luego tenemos precisión. Es la capacidad que tiene el instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes bajo las mismas condiciones. ¿Ok? ¿Qué tan preciso es? ¿Qué tantas veces da el mismo resultado en mediciones diferentes bajo la misma condición? Misma condición quiere decir ambiental. Puede ser, si tomamos en una medida de presión, a temperatura ambiente, esa podría ser una misma condición, ¿ok? Ahora, otro término, la resolución. La resolución es la mínima división
de la escala del aparato. Aquí podemos ver en el ejemplo un voltímetro analógico y las divisiones de las escalas, ¿ok? Y que la sensibilidad, este es otro término, es la cantidad de divisiones de la escala que se mueve el aparato cuando la magnitud varía, cuando la magnitud a medir varía una unidad, ¿ok? Qué tan sensible es, qué tanto puede el aparato, qué tanto se mueve, ¿ok? Esa escala. Y el umbral de sensibilidad es la mínima variación en la magnitud a medir, la cual no puede ser detectada por el aparato. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnitud puede variar, puede estar variando cuando nosotros midamos. Entonces va a haber un umbral de sensibilidad en la cual esa pequeña variación de la magnitud a medir que tengamos no la pueda detectar nuestro instrumento, ¿ok? Entonces en ese caso, ese pequeño umbral no va a poder detectarlo. En el caso de que pase el umbral, entonces ya va a haber una detección. Eso nos va a determinar qué tan sensible es nuestro instrumento de medición. Y tenemos la fidelidad, que es la cualidad del aparato de dar el mismo resultado siempre que se mida la misma magnitud física en las mismas condiciones experimentales, pero distintas condiciones ambientales, ¿ok? Una vez más, es la cualidad del aparato de dar el mismo resultado siempre que se mida la misma magnitud física en las mismas condiciones experimentales, pero en distintas condiciones ambientales, ¿ok? Aquí, ¿qué fidelidad tiene? Mismo resultado en las mismas condiciones experimentales, pero en distintas condiciones ambientales, ¿ok? Podríamos estar midiendo alguna variable donde estemos a diferentes presiones, a diferentes alturas, ¿ok? Podría ser al nivel del mar o en la Ciudad de México, un ejemplo que es más arriba del nivel del mar. Entonces, aquí de esto nos habla este término, ¿ok? Que va a ser la cualidad del aparato de dar el mismo resultado siempre que se mida la misma magnitud física en las mismas condiciones experimentales, pero en distintas condiciones ambientales. Y pasemos a ver los errores de medición. ¿Qué es el error? El error es la desviación del valor medido con el valor real durante cualquier medición sin importar su naturaleza, ¿ok? Siempre cuando nosotros midamos va a haber un pequeño error del valor real al valor medido. Esa diferencia es el error, ¿ok? Ahora, las fuentes de error pueden ser humanas o propias del instrumento. Sin embargo, la mayoría de estas pueden ser reducidas por parte de los operadores de los instrumentos, ¿ok? O en su defecto, una vez que tengamos las mediciones, nosotros calculamos el error y nosotros expresamos esa pequeña cantidad con un más o un menos para poder tener ahí la medición más precisa. Y en los tipos de error tenemos el error sistemático. Es un error cuya magnitud no varía de una medición a otra y puede considerarse como fijo. Vamos a ver que estos están su origen la tienen en los instrumentos. Vemos que se debe a la mala calibración de los equipos de medición o ignorar las condiciones en las que el fabricante recomienda realizar la medición. Ahí tenemos nosotros que leer las instrucciones de cada equipo de medición para nosotros poder reducir esos errores, ¿ok? O aprender a calibrarlos bien. Más adelante, cuando les toque utilizar instrumentos de medición, van a tener que conocer primero muy bien las especificaciones, cómo utilizarlo, aprender a utilizarlo para que se minimice este tipo de errores, ¿ok?
Ahora, los ejemplos es cuando utilizamos una mala escala en un aparato, en un equipo, ¿sí? O que este equipo tenga un corrimiento de su cero, ¿ok? Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, si es una escala incorrecta, pues nos va a llevar a una medición errónea, o que el cero esté movido del aparato, va a ser lo mismo, no vamos a estar midiendo la magnitud exacta, ¿ok? Ahora vamos a ver otro tipo de error. Tenemos el error aleatorio. Es un error que depende principalmente de las condiciones en las que se realiza la medición y los agentes externos que puedan influir en ella. Veamos el origen. El origen son imprecisiones en la medición o factores externos que pueden influir en la medición, como la temperatura probablemente, o la interferencia eléctrica, ¿ok? Que estas son muy comunes en el momento de estar probando aparatos electrónicos, circuitos electrónicos. ¿Cómo lo reducimos? Ajustamos correctamente la metodología de medición, en este caso para las imprecisiones en la medición, o realizamos varias mediciones a la misma variable para corroborar el valor medido, ¿ok? Tenemos unos ejemplos. Decimos que pequeñas variaciones en la magnitud a medir, ¿ok? O el aumento en la temperatura y la interferencia de otros equipos eléctricos, ¿ok? Errores de tipo aleatorio. Ahora también tenemos, y este es muy común, el error de apreciación. Es un error que es característico del instrumento, ya que gracias a su diseño las divisiones en la escala mostrada pueden ser muy pequeñas, originando errores al aproximar una magnitud. Aquí en el ejemplo podemos ver una regla para medir y queremos medir esta barra. Si se dan cuenta, aquí no empieza en el mero borde, las divisiones de la regla no empiezan en el mero borde, sino que siempre tienen un pequeño pedacito. Entonces eso se puede prestar a ciertos errores cuando midamos. ¿Cuál es su origen? Son propios del instrumento los errores de apreciación o la mala lectura por parte del humano, de la persona que está realizando la medición. ¿Cómo lo reducimos? Visualizar correctamente el instrumento, ¿ok? Como en el caso del ejemplo. Y los que son propios del instrumento no se pueden reducir. Tenemos unos ejemplos. Tenemos el error de paralaje, que es un error cometido en la forma de leer los datos con instrumentos analógicos, ¿ok? Este error se debe a la incorrecta postura del técnico que lee los datos frente a la aguja del instrumento. Aquí vemos en el ejemplo, tenemos unos instrumentos de medición y si está en una postura equivocada va a tener un error de paralaje, ¿ok? Tiene que estar directamente, en este caso, alineado con el instrumento para que tenga la medición, la apreciación correcta de la medición, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculamos los errores? El cálculo del error. Existen básicamente dos tipos de errores, los cuales se pueden calcular matemáticamente, y son el error absoluto. El error absoluto es el valor absoluto de la diferencia entre el valor real de la magnitud y el valor medido, ¿ok? Entonces, el mismo posee la misma magnitud de la variable a medir. Y matemáticamente error absoluto es igual al valor verdadero menos el valor medido. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros medimos, utilizamos un instrumento de medición, tenemos que sacar varias medidas, 5 medidas, las que sean necesarias, ¿ok? De ahí vamos a ver que siempre varían un poco entre medida y otra. ¿Qué se hace?
tomas las medidas y sacas un promedio, y ese es el valor promedio, es el valor que más se acerca al valor real, y ese es el que tomamos como valor verdadero. ¿Ok? Entonces el error absoluto no es nada más que ese valor promedio, el más cercano, menos el valor de cada medición, y eso nos va a estar arrojando un valor, un error absoluto, ¿ok? Del de cada medición. Ahora pasamos al error relativo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor exacto, ese valor promedio, el que más se acerca, ¿ok? Al valor real. Y si este valor relativo lo multiplicamos por 100, vamos a encontrar el porcentaje, se obtiene en porcentaje. Sería error relativo porcentual. Bien, esto es para que nosotros al final indiquemos nuestras medidas de una manera correcta. Y pasemos a las fuentes de error. Las fuentes de error propios del instrumento. A pesar de la precisión del diseño y la fabricación de un instrumento, siempre van a existir imperfecciones en estos que generan errores en la medición. Entre estas imperfecciones se pueden citar error de alineación, error de calibración, error de desgaste y error por la forma de los contactos. ¿Okay? Este es propio del instrumento, de su uso, de la calibración, de su alineación. ¿Okay? Vamos a encontrarlos. Otra fuente de error, los ruidos externos. El ruido se puede definir como cualquier señal eléctrica externa que afecte el correcto funcionamiento de un instrumento o las variables del circuito a medir. Estos ruidos externos pueden provenir de señales electromagnéticas, las cuales son radios, antenas, celulares, por campos eléctricos generados por líneas de tensión, por cambios bruscos en la temperatura también, ¿ok? Ahora aquí tenemos el ejemplo de una onda senoidal, la cual estamos midiendo con un osciloscopio y tenemos una fuente de ruido, ¿ok? En este caso, nosotros en una ocasión estábamos midiendo un circuito eléctrico y nos daba algo muy raro. Resulta que los aparatos que estaban conectados cerca estaban induciendo este ruido. Entonces ahí tenemos que tener mucha atención en este tipo de mediciones, y por ruido externo, ¿ok? Por señales electromagnéticas, campos eléctricos o cambios bruscos en temperatura, ¿ok? Ahora, también en los tiempos de respuesta del instrumento. Aunque esta fuente de error es propia del instrumento, es posible que se utilicen instrumentos no adecuados a la hora de alguna medición particular. Algunos sistemas poseen una velocidad de cambio muy alta, y si el equipo de medición no es capaz de detectar dichos cambios, es posible que observemos una medición incorrecta o desfasada en el tiempo. En este caso, ya hay, como se dice, sistemas que poseen velocidad de cambio muy alta, o sea que trabajan a frecuencias muy altas. Son temas que vamos a ver más adelante, muy interesantes, ¿ok? Y si nosotros utilizamos un equipo de medición, algún sensor, el cual no pueda detectar esa frecuencia o esa velocidad que está cambiando este sistema, entonces va a ser imposible que nosotros podamos medir o conocer en este caso la magnitud de esa onda, de esa señal, ¿ok? Podría ser una señal eléctrica, podría ser un voltaje, una corriente. Entonces siempre están asociadas a una frecuencia, y el instrumento tiene que ser todavía más rápido en el tiempo de respuesta para que nosotros podamos captar esa magnitud y la podamos medir, ¿ok? Y tenemos también los errores, las fuentes de error, que es la observación e interpretación.
Ok, en este caso viene por parte de la persona que la está realizando. Los errores que puede agregar el humano debido a la mala percepción y hasta una mala interpretación son muchos. Vamos a ver los más importantes. Como ya hablábamos, el paralaje es un error muy común que se presenta en la medición de equipos analógicos. Okay, equipos pueden ser electromecánicos, en los cuales los analógicos es que no interviene esta parte digital, okay, a la que ya estamos muy acostumbrados. Donde la incorrecta postura por parte del operador ocasiona que éste realice una medición incorrecta. Aquí podemos ver el ejemplo una vez más. Aquí quiere medirse un nivel de algún líquido y si se dan cuenta, si ponemos la vista en B o C, en cualquier punto, vamos a tener una medida incorrecta. Entonces tenemos que ponerlo de tal manera que podamos medir exactamente el nivel. ¿Ok? Ahora, interpolación de escalas, es lo que estábamos hablando también anteriormente. Es un error que ocurre cuando un instrumento posee escalas de rango muy separadas, donde el operador, para poder realizar una correcta medición en una escala entre las subdivisiones, debe realizar una interpolación. Una interpolación es una operación matemática, ¿ok? Esto puede generar un error de cálculo por parte del operador. La interpolación, el método de interpolación también es muy interesante, que muy probablemente también hablemos de ello más adelante. ¿Ok? Ahorita estamos viendo las fuentes del error, mediciones y errores. Y tenemos otra fuente de error, que es la observación e interpretación. También esta es por parte de la persona que realiza la medición. Tenemos influencias del operador y equivocaciones. Es común que por la percepción que tiene cada ser humano podamos cometer un error al aproximar una medición cuando la misma se encuentre entre dos subdivisiones de una escala. ¿Ok? Asimismo, los errores debidos a los operadores de los instrumentos pueden ser múltiples, y estos pueden ser reducidos realizando un procedimiento de medición lo más correcto posible al realizar varias mediciones de la misma variable. ¿Ok? No nos debemos de quedar siempre con una sola medición. Para hacer lo más preciso posible hay que realizar varias para reducir esta fuente de error, ¿ok? Para que tengamos la medición más exacta. Y pues con esto estamos terminando el tema de hoy, el cual fue mediciones y errores. Es un tema muy importante. Tenemos que aprender a utilizar los instrumentos, tenemos que medir de manera correcta, ¿ok? Tenemos que analizar y calcular bien para que nuestros resultados sean los más exactos, los más precisos. Y bueno, esto ha sido todo. Una vez más se despide de ustedes Javier García desde el Planetario Yocolcap, esperando que les haya gustado y se encuentran bien allá en casita. Hasta pronto. Juntos saldremos adelante.